Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Aquí, como todos los domingos, estaremos Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Manolo? Muy buenas noches. Y su servidor, Manuel Somoza, para hablar de lo más relevante en el mundo, evidente, y en México, en temas económico-financieros, en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a tratar el tema de cómo está o cómo vemos nosotros, por lo menos, la economía mexicana. Y entrando al tema directamente, diría que en México hubo varias noticias importantes. Quizá la más relevante fue el viernes, sale la inflación del mes de junio completo, 0.25, y esto hace que la acumulada en los últimos 12 meses suba una centésima de 6.30 a 6.31. Nosotros pensamos, y no sé si estés de acuerdo, Juan, que la inflación para la segunda quincena de agosto o la primera de septiembre va a empezar a declinar. Y de hecho, a pesar que ahora está en 6.30, creemos que pudiera terminar el año medida enero-diciembre en 5.8 o 5.9%. Sí, de acuerdo. Además es congruente con el discurso del banquero central, ¿no? Presentabas la semana pasada aquí una gráfica de la inflación al productor. ¿Cómo ha caído, ¿no? Claramente se veía que había llegado hacia una especie de punto máximo, ¿no? Había llegado a la cumbre y empieza a bajar. Esto es congruente con las cifras que estamos viendo y pues sí, deberíamos de empezar a ver poco a poco 6.28, 6.25, 6.20, ¿no? Hasta para converger y llegar a los 9. niveles que dices, así es. El segundo dato importante es lo que nos dice el IGAE sobre la economía mexicana, pues realmente va en su velocidad de crucero para alcanzar un crecimiento en el año que puede andar entre el 1.9 y el 2%. Y esto es parte de lo que vamos a tratar en la segunda parte del programa. También quisiera decir que el peso se presionó. A pesar de que el petróleo mejoró la cotización, lo que ha estado presionando al peso, que llegó a niveles de 6.30, fue fundamentalmente el hecho de que la política monetaria se está endureciendo en Estados Unidos y la expectativa de tasas puede ser una realidad. Y de ahí brinco a Estados Unidos. Estados Unidos, la economía viene caminando muy bien, es una economía muy robusta, por más de lo que digan, ahí está, y eso ha ayudado a que México también crezca. Y como prueba de ello es que el viernes sale el dato más importante, que es la creación de empleos no agrícolas. 222,000 empleos creó la economía de los Estados Unidos en el mes de junio. Además de esto, en la lectura de las minutas de la Reserva Federal que se dieron a conocer, creo que el miércoles o el jueves. Es, el miércoles. ¿no? También la señora Yellen decía, y veíamos en la discusión, que ellos creen que deben de subir la tasa de interés cuando menos una vez más en el 2017 por 1/4 de punto para llevarla del 1.25 al 1.5. Es que qué bueno que ligaste estos dos temas porque cambió la visión de una semana a otra. La semana pasada que hicimos el programa había voces, había muchos economistas que pensaban que la economía norteamericana podía entrar en una fase de desaceleración, no una recesión como tal, pero una desaceleración. Y este cambio de visión incluía que la Fed ya no iba a subir tasas en lo que restaba del año, ¿no? Y cambió radicalmente. Entonces, el peso de estar en 17.80 se empieza a presionar porque cambia, como dices tú, esta visión y presiona también al Un peso. indicador muy claro de eso es el rendimiento de los bonos a 10 años de los Treasury Bills. Cuando la Reserva Federal anuncia el incremento de la tasa, debería de haberse subido el rendimiento de los bonos de 10 años. Sí. Y se bajó. Se bajó de 2.20 a 2.10. Hoy ya ese rendimiento ya está en niveles de 2.37, 2.38. Son cambios de y eso sentimiento, es lo que va a ¿no? empezar a presionar. Yo creo que sí. Porque al final la información dura confirma que la economía está pasando por un muy buen momento, trae muy buena inercia y había un sentimiento negativo y de pronto sale toda esta información y pues se apaga ese sentimiento negativo, pero pues así es el mercado, ¿no? También el mercado es mucho expectativa, ese sentimiento y fuertemente se revira esta versión de que pues, la economía de Estados Unidos no está bien, está súper bien y pues sin duda va a haber otro aumento este año, ¿no? Yo creo que sí lo va a haber. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero si los datos de la economía en Estados Unidos siguen por ese camino,
bueno, pues evidentemente que sí va a haber una nueva alza. Aquí lo que se presenta es la disyuntiva entre Banco de México y la Fed. Yo eso te iba a preguntar. ¿Qué hará Banco ¿Tú de verdad México? crees que podamos aguantar una Fed subiendo tasas y nosotros quedarnos en el 7? O sea, ¿lo ves factible, la verdad? Yo lo veo muy difícil. Yo creo que la presión es enorme, aunque hay que considerar que el colchón es muy grandote. Hace 18 meses la tasa de referencia en México estaba en 3,5 y en Estados Unidos estaba en 0,5. O sea, la diferencia eran 3 puntos porcentuales. Sí, sí. Hoy la tasa en México está en el 7 y en Estados Unidos está en el 1,25. O sea, la diferencia es 5,75. Así es. Entonces, lo que dijo Agustín Carstens, yo me imagino que iba porque ha creado un colchón lo suficientemente grande para que si sube 1/4 de punto la Fed en septiembre o en diciembre, bueno, pues esa diferencia de tasas pasaría de 5,75 a 5,5, que sigue siendo ampliamente suficiente para que los flujos de capitales no se vayan, sigan ¿no? viniendo a México. Sí. Pero la presión sí va a estar ahí. Va a estar 100% en el tema inflación, ¿estás de acuerdo? Si esto que dijimos al principio del programa tú y yo empieza a ocurrir, que es que empiece a bajar la inflación, probablemente Banco de México pudiera no subir. Totalmente. Pero si la inflación no cede, independientemente de dónde esté el tipo de cambio, Banco de México si va a vemos subir. que la inflación empieza a bajar, Banxico no sube tasas, pero si no cede, va a estar obligado a hacerlo. Así es. Pero bien, vamos a entrar al tema de fondo que teníamos preparado para el día de hoy, y es sobre la economía de México. Banco de México hace cada mes una encuesta entre los principales 24 analistas que hay en este país, analistas económico-financieros, y lo publica. Publicó la encuesta del mes de junio y se me ocurrió revisar cuál había sido la encuesta o el resultado de la encuesta de enero del 2017, y encontramos algo muy interesante. Hay algunas variables que no cambian mucho, pero otras el cambio es significativo, y lo va usted a ver en la gráfica que presentamos, más bien en el cuadrito que estamos presentando. En términos de inflación, en enero los analistas pensaban que el crecimiento iba a ser de la inflación 5,25, hoy piensan que es 6,02. Nosotros coincidimos, aunque creemos que va a estar más en el 1,9. Sin embargo, sí incrementan casi 0,75 la inflación de enero a junio. En cambio, cuando hablan del crecimiento de la economía como un todo, en enero pensaban que la economía iba a crecer al 1,49 y hoy ya le están poniendo prácticamente en el 2%. Oye, en esa encuesta está el banco en el que estamos tú y yo, ¿no? Sí. Estábamos muy negativos. Estábamos muy negativos, sin embargo, medio punto más es todo, es la diferencia entre estar mal y estar razonables, ¿no? Sí. Hoy tenemos una economía razonable, 1,48 hubiera sido un desastre. Bueno, pues ese cambio se dio en estos 6 meses. El tipo de cambio, la mayor parte de los analistas pensaban que iba a cerrar en diciembre en 21.70. Eso lo decían en el mes de enero. Ahora en junio piensan que va a cerrar en 18.74. Aquí la diferencia es de 15%. Enorme. O sea, la expectativa mejora 15% en relación al peso. Y en cuanto a las tasas de interés, la mantienen prácticamente igual de lo que pensaban en enero. Sí, es enorme. Es increíble cómo cambian las expectativas. Creo yo, no sé si ¿Tú a qué crees que se refiere a esto? Yo digo, evidentemente preparamos aquí las razones que mayormente explican esto, pero déjame adelantarme a decirte algo. Yo creo que nos hemos dado cuenta hasta ahorita, no canto victoria, Trump nos ha hecho mucho menos daño del que pensábamos nos iba a hacer. Siguen pendientes muchos temas, ¿no? Ahorita vamos a darle lectura a esto. Pero mejoró el discurso de sus funcionarios. Así y él es. Se olvidó afortunadamente de nosotros, ¿no? Sí, sí. Salvo el tema del muro, que de repente sale con su domingo 7, pues ya no se refiere mucho a México, ¿no? No, y no hay que cantar victoria porque él está loco, ¿no? Y cualquier cosa puede pasar. Y lo dijo en la reunión del G20, que el tema era
el TLC, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, bueno, las razones que explican este cambio de expectativas, en primer lugar, pues es optimismo, pero es eso, es optimismo por lo que ya comentas tú, Wilbur Ross, Peter Navarro y diversos miembros del Departamento de Comercio y de Relaciones Exteriores de allá, con un mejor discurso, y vemos con más optimismo esa negociación. Insisto, aún pendiente, ¿no? El crecimiento de la exportación de manufacturas ha seguido creciendo, es impresionante. Pero esto es importantísimo, porque el año pasado creció 1.2%, prácticamente nada. En cambio, este año se están esperando crecimientos casi de 2 dígitos. Y esto es volver a tener un sector exportador importante que va a ser nuevamente el motor de la economía mexicana. Así es, esto es súper saludable, ¿no? O sea, no es inversión golondrina, no es inversión que puede en un momento dado irse, o sea, es inversión que ya está en México, real, es manufactura, inversión real, que genera empleos, riqueza, bienestar, crecimiento económico, exportaciones hacia allá. Finanzas públicas balanceadas, ¿no? El dividendo de Banco de México, aquí yo creo que jugó un rol muy importante. Evidentemente tenemos mejores finanzas públicas también a lo que esperábamos, producto de este prepago de deuda que explicabas tú la semana pasada. La hoja de balance de México ha mejorado, ¿no? Yo creo que este secretario de Hacienda ha sido mucho más efectivo que el anterior. Pues es que está en la Secretaría de Hacienda. El secretario de Hacienda realmente ha hecho lo que dijo que iba a hacer, los recortes se han cumplido, desafortunadamente desde el principio estaban planeados más recortes a la inversión que al gasto corriente, pero él ha hecho su tarea y se nota en las finanzas públicas, más el premio del dividendo de Banco de México. Por supuesto, que es un secretario, presidente, coincido contigo, una brillante gestión. Ha repuntado la confianza del consumidor en México también, y bueno, también presentamos aquí una gráfica para que veas cómo tampoco el discurso de Trump en cuanto a las deportaciones masivas ha sido cierto. Cada mes, las gráficas que ven en pantalla, las remesas rompen récords. Cada mes nos mandan más los paisanos que trabajan en Estados Unidos a México. La parte roja es este año, la parte verde es el año pasado, y entonces aquí confirma pues que evidentemente estamos esperando 28,000 millones de dólares, un nuevo récord anual de reservas este año. Y por último, algo que es importante es que este año sí se va a reducir un poquito el tamaño de la deuda en relación al PIB, en función de los recortes, en función de que el dividendo de Banco de México se usó para recortar deuda, como dice la ley, cuando menos en un 70%, y por eso la economía mexicana está funcionando mejor de lo que esperábamos en enero del 2017. Sigue siendo importante, lo importante es que se está reduciendo, y creo que ya podríamos descartar, por lo menos en el corto plazo, que nos bajen la calificación producto de esta mejora en la hoja de balance. Es muy buen comentario. Bueno, pues eso es lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias, gracias Juan, gracias, pero sobre Manolo, todo, gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Milenio Mercados en Perspectiva.